Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy vamos a hablar de... No vemos lo que pasa porque no nos interesa y la verdad es que es algo lamentable del cual que a día de hoy con todas las libertades se supone que tenemos y las cero restricciones a la hora de ser el tipo de persona que uno quisiera ser o que cree que es, ¿vale? Pues vemos como no sé por qué, si sé el concepto base de aquello de la masa y y lo que mueve a la masa, que hace que la sociedad sea de una forma u otra, pero teniendo eh, tantos encontronazos emocionales como pueden ser lo que hoy por hoy se está hablando en las redes sociales, como que hay miseria por todos lados, sigue la guerra, hay tantas malas noticias y tantas historias que en verdad uno se replantea muchas veces qué cojones nos está pasando o hacia dónde vamos verdaderamente si estamos en la conciencia de querer seguir hacia adelante y no hacia la destrucción del ser humano tal y como se conoce, porque verdaderamente es algo de lo cual yo pienso además que como no vayamos al unísono, pues va a ser todo catastróficamente una ironía. Y además que no es porque no vengan personas tan grandes como Antonio Escotado, Miguel Anchón, gente de este tipo de nivel, ¿vale? Que nos enseña mucho de la leyenda negra que tenemos en España y de lo que somos capaces los españoles de dejar que nos hagan, entre otras cosas, y cómo va hacia la deriva esa que ellos mismos dicen que si no tomamos medidas y verdaderamente reivindicamos nuestros derechos, no solo históricos por aquello de la memoria democrática, sino los verdaderos hechos que nos han llevado a ser los que somos a día de hoy. Y no esos prejuicios ideológicos que nos meten o nos encasillan en determinados sectores de la sociedad que además oprimen por completo todo lo que se supone que tiene de bueno el ser humano, porque yo sé que el ser humano puede ser una puta mierda, porque de hecho lo ha demostrado, pero a la misma vez también creo que es una obra divina del Señor que con el enriquecimiento cultural y todas aquellas creencias de prosperidad que nos ayuden a avanzar en la vida, pues creo que es más lo que nos une más que lo que nos separa, pero ya os digo que hay que empezar a reivindicar esos derechos de los cuales pues los vemos claramente, los sentimos, pero se nos ha metido esa opresión, tanto histórica como pedagógica, para que no entendamos o no seamos capaces de reaccionar, aunque nos lo digan personas que para mí cuentan con todo el respeto y con toda la honra de la del trayectorio de la trayectoria tanto profesional como como de persona viva, vamos, es que tienen perlas en los que escucha y yo hago mucho hincapié en Antonio Escotado porque es que es una eminencia, para mí no es un filósofo más, sino una persona con valores muy arraigados, de los cuales es tan noble o era tan noble esta persona que le daba igual si la sensatez y los datos hacían que no estuviera engañado sobre algo que el corazón le mandaba, pues él veía que aunque el corazón sufriera esas taquicardias a la hora de darse cuenta de esas fronteras que tiene uno, de esas limitaciones que uno se pone, aunque sea intelectuales o cualquier cosa, ya os digo que el mundo es muy grande y cada día aprendemos algo nuevo, pero es algo de lo que vemos tan evidente que no lo tiene que decir estas personas, pero gracias a estas personas podemos abreviarlo o verlo en un concepto tan lógico que no cabe menor duda de lo que se está diciendo. Que creó el anticolonialismo,
Es esa extraña sensación. Por ejemplo, nosotros recordamos a los griegos, a los romanos, a los germanos con admiración, y la gente va a ver las ruinas de Ampuria o las de Cádiz, y nos alegramos de que estuvieran los romanos, los germanos. Ahora, por ejemplo, en México hay que esconder dónde están los huesos del pobre Cortés, porque si alguien los descubriera, los sacarían y se defecarían sobre ellos. Qué cosa más noble. Claro, a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir, que te ha enseñado las innovaciones, que te ha enseñado a ser civilizado, lo que haces es un daño neurológico incalculable. Y que en el futuro lo único que cabe, que se puede esperar de eso, pues es tratamiento, pues eso, como para Alzheimer o para Parkinsonismo, porque estas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción, que es el odio, el rencor, la ignorancia, y encima todo eso como justicia, ¿verdad? O sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es, el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos, ¿verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista. Sobre comentarios tan progresistas como los de este chaval, la verdad es que solo les puede contestar Miguel, que tiene una buena no solo ideología y claridad de lo que verdaderamente los datos históricos aportan, sino que además hace paralelismo con lo que son los imperios colonialistas radicales. La idea de que los países capitalistas se hicieron ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunos, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales, toda la humanidad es una, y somos todos iguales y todos somos iguales de malos, no somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costa de las colonias, porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como, por ejemplo, como Mises en Acción, Estado y Economía, otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá y Australia incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? Y no están entre los países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien la Escuela de Manchester, es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve, por ejemplo, en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto, dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya le pongo un ejemplo nada más. El caso de España, porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir. Lo hemos hablado varias veces y de hecho la Revolución Americana, de aquello de la secesión o aquello de los casacas azules y rojos, era por eso mismo, porque estaban hasta la polla de pagar tributo a la corona sin que la corona le devolviera una puta mierda. Entonces llegaron al acuerdo de descolonizar lo que era Estados Unidos, lo que era lo que hoy es Estados Unidos, y de alguna manera pues se separaron de aquella horca que tenían puestos de la corona inglesa, que fueron los que allí hicieron reserva india. En Argentina, o en el Brasil, o en Rusia, antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se quitó de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa, para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia normalmente, económicamente, es un lastre. España, cuando pierde Cuba, todo el mundo piensa como un gran desastre, fue un éxito económico sin precedentes. A la caída de Cuba siguieron 30 años de expansión económica sin precedentes. Y pueden contrastarlo. Lo primero que pasó cuando perdió Cuba, la deuda española, el precio subió espectacularmente. El papel del Tesoro español empezó a subir en las bolsas. Empezó a una época de estabilidad enorme, hasta el año 1930 más o menos. De crecimiento más o menos
sostenido. Eso sí fue un desastre cultural y los regeneracionistas y todo, y nos pintan en los libros de literatura como aquello como un desastre. Puede ser un desastre de moral y de cosas así, económicamente para nada, para nada. Y se puede contrastar con cualquier cifra económica que les pongan delante. Empezó la industrialización en muchas zonas de España, muchas otras cosas. Y Cuba prosperó y España prosperó, prosperaron los dos. Tampoco se puede negar que España, en la empresa colonizadora de América, demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias, en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de 1000 años por primero el imperio. Es que a esto me refiero cuando digo que una persona tiene una educación prácticamente exquisita, de una persona que es entrañable a la hora de dialogar con él cualquier tema, porque prácticamente si no lo sabe, escucha porque le gusta aprender, le gusta educarse, no solo en los libros, sino en el arte de la vida, y este hombre pues para eso tenía una clase y un saber estar que como contaba con ese material que tenía en la cabeza este hombre, que es lo que decía, bendita las redes sociales y bendito San Google, que hoy por hoy puedes buscar cualquier cosa y no tienes que acudir a ninguna biblioteca que tenga o que no tenga o que dejen de tener, y eso nos ha abierto las puertas a un montón de posibilidades de la vida y ya os digo, este hombre ya lo decía y lo dice, y cuando lo decía tenía ya una edad avanzada, de aquello de que la tercera edad con las redes sociales y con los aparatos electrónicos se hace el apoyo un lío, y este hombre pues ese tipo de barreras pues tampoco lo tenía, como muchas de la trayectoria profesional que ha hecho este hombre a lo largo de su vida. Romano y luego las tribus germánicas que se quedan con sus posesiones. Es admirable cómo gente de ese tipo del Padre Mariana, Molina, Suárez, Báñez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de 1000 años. Porque el indio vivió miles de años encima del petróleo, ¿por qué no lo aprovechó? Porque no le servía. Para él el recurso no es un recurso, para él el recurso era un mal. Porque donde hay petróleo, si se fijan, no se puede cultivar nada, no nace nada, no, es una tierra mala. De hecho, lo que pasaba en Arabia, sí, son tierras malas. El petróleo solo vale en el momento que alguien lo refina y que al señor Diesel y al señor Rudolf Diesel y al señor Ben inventan un motor de explosión interna. O sea, es un motor que explota y hace mover las cosas. Un motor que en vez de andar con electricidad o andar con carbón, anda con combustible. En ese momento, aquel líquido que no valía para nada, vale. ¿Me explico? Porque antes lo único que tenía para las lámparas, sin encenderlas, porque no valía para nada más. Y de hecho era regalado, era un asco, nadie lo quería aquella cosa. ¿Cuándo vale? Cuando inventan el motor. Cuando dicen que vienen los españoles con espejitos y cuentas de colores y le dan oro a cambio. Ahí, supuestamente, para el republicano uno dominaría al otro. Yo digo, vamos a ver. En el país sí hubo violencia. Hubo violencia, pero no en el cambio de las piedras por las corporadas, me explico. Ustedes se imaginen que llega aquí un señor que le da una cosa que para ustedes es imposible de construir, como un espejo. Un espejo, hoy es fácil de hacer, no es tan fácil de hacer un espejo. Ustedes leyeron el ejemplo del lápiz, supongo, en la carrera, ¿no? Bien, pues prueben a hacer un espejo ustedes. Y para una persona así con la tecnología de un indio, imposible. No es que sea imposible, imposible con la tecnología que tenía. Un indio o una cuenta de cristal. Un trozo de cristal prueben a hacerlo. ¿Quién es ustedes capaz de hacer una cuenta de cristal? ¿Sí? En cambio, los estaban en el suelo tirados. Estaban los ríos, no sé si me explico. Era una cosa que no le daban gran aprecio. ¿Por qué hay un robo ahí? ¿Quién ganaba? El indio pensaba, estos españoles son idiotas. Me dan una cosa tan complicada por una piedra que cae en el suelo. Ambos pensaban que ganaban, y ambos ganaban, porque a uno le sobraba el oro, no le valía para nada, y al otro le sobraban las piedras y los espejos, que él tampoco valían para nada, porque el indio no era capaz de hacerlas. En los tiempos en los que estamos hoy por hoy, cualquier recurso de los cuales nos venden a precio de oro muchas veces es la misma o el mismo paralelismo. En los tiempos aquellos venía X y te daba lo que
tú querías por aquello, y hoy por hoy pues prácticamente es lo mismo, pero de la mano de las multinacionales o toda esta gente que ya conocemos, ¿eh? No sé si me explico. Ambos pensaban que ganaban. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, ¿es que le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existen: bovino, ovino, caballar. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Yo digo que eso entra dentro de la historia azteca, de lo que son los pueblos mayas y todas estas costumbres que tenían antes, y de los cuales pues se tienen que sentir orgullosos por la grandeza de los pueblos en sí mismos, de todo aquello que tenían, todo aquello que descubrieron, de las constelaciones, de muchas de las creencias y muchas de las medicinas que hoy por hoy también se está perdiendo, como nos pasa aquí en Europa, y de los cuales recordar eso como un paso de la historia y no como una estigia que llevamos ahí colgada de que se cometieron crímenes y que se hicieron y que se dejaron de hacer. Os vuelvo a decir, eso ya lo sabemos, ya vemos lo que pasaba y no nos están diciendo nada nuevo. Entonces ya os digo que si el capitalismo, dentro de que pues eso, ese concepto entra dentro del capitalismo, de lo que menean las transacciones, la economía y demás, pues vemos que en su contraposición pues está el anticapitalista, que es aquel movimiento de los cuales no se vincula a la economía, que hoy por hoy tiene tantos beneficios más que contradicciones, porque la parte contradictoria se la pone el ser humano, que una vez más ya os digo que es dueña de sus acciones, y lo que los demás sufrimos esas acciones es lo que uno mismo hace. Pero vamos, digo que estos son perlas que tiene este hombre, que más que humillar a un diputado de separatista de estos de la suya, pues lo que le dice es entra en razón, porque prácticamente lo que te estoy diciendo tiene más base, no solo en datos, sino en estadísticas y en todo lo que socialmente quiera vincular. Y pues ya os digo, no entrar trapo de ese malestar, que lo único que hace es separar a pueblos con las mismas necesidades, por decirlo así, y que ellos hacen como estandarte para sus mensajes de mierda, porque es que son mensajes de mierda, vamos. Y es que solo tenéis que escuchar el vídeo para que veáis que el capitalismo, dentro de su base regulatoria de la economía circulante, para que todos podamos disponer de aquellos recursos y herramientas para la prosperidad en la vida, pues eso se supone que es el capitalismo, se supone, porque va vinculado a la economía. Pero lo otro, los anticapitalistas, aun teniendo un iPhone, aun estando en las corrientes, aun cobrando, como ya saben muchos de nuestros representantes anticapitalistas y comunistas y todas esas cosas raras, ¿vale? Que ellos te retuitean desde un iPhone, los tienen sueldos a partir de 100.000 pavos y cosas de estas, de los cuales ya os digo que choca un poco con esa contraposición de lo que tú estás diciendo, que es malo, y que a la misma vez tú disfrutas de todos sus manjares que te puedan facilitar, con lo que ya os digo que
escuchar a este gran maestro de Antonio Escotado dándole pues un repasillo a este chaval, a Antonio Baños, de los cuales pues se retrata tal y como es este hombre, tanto uno como otro, vamos. I com deia Josep Manuel Busqueta, el capitalisme és incompatible amb la vida digna, amb la vida àmplia, amb una vida en la que puguis veure créixer els teus fills, en la que et puguis relacionar. ¿Qué gracia? ¿El capitalismo es incompatible con la vida? Sí, yo creo que sí. Bueno, Vale, depende, pero el depende de verbo lo que creer cobre es usted. equívoco. Sería conveniente Depende de lo que cobre usted, porque, digamos, en general es bastante incompatible con una vida amplia, con una vida de subsistencia, que es la que tiene la mayoría de la gente. Sí, el capitalismo es muy compatible. Con una vida de consumo. ¿Incompatible? No, es compatible. Ay, ¿tú No, por con una qué vida de dijiste subsistencia. incompatible? No, con una vida de subsistencia, sí, con una vida de consumo también. Pero con lo que decíamos, una vida amplia en la cual uno tenga tiempo, capacidades, oportunidades de crecer como persona, de crecer socialmente. Eso, el capitalismo, el actual, el de ahora, no imaginemos un capitalismo, digamos, renano, maravilloso, sino que estamos sufriendo ahora. Lo que tiene este hombre es populismo de mierda y lo sabe llevar por estandarte porque eso va dentro de su programa. Es incompatible con todo eso. Con la vida. Con la vida amplia, con la vida noble, sí. Ya, pero la con vida es la vida reproducción amplia. de la vida, evidentemente no, pero el capitalismo ya procurará que la gente no se te muera. Bueno, no sé. No sabes, pero ¿no te has dado cuenta de que tenemos 10 personas mucho mejor alimentadas ahora que hace 100 años? Debido al sistema que, por supuesto, yo no sé si tú lo has hecho, yo me he leído con mucho detalle a Karl Marx toda la obra y además le he dedicado unas 200 o 300 páginas de prosa, tanto a la obra, el 90% y un 10% a la vida. Lo que dice Marx es un disparate desde el principio. Lo mismo que, digamos, la teología cree en el demonio, que es una pura negación, puesto que si pensamos que Dios es la suma de las perfecciones, el demonio no puede ser más que la suma de las imperfecciones y por tanto un ser perfectamente inexistente. Sí, pues esto ya... Bien, pues entonces Marx empieza con Monsieur le Capital. ¿Dónde está Monsieur le Capital? Eso Porque querríamos lo saber. empareja en la línea, en la página 2 con Madame la Terre. Y dices, ah, sí, Monsieur le Capital, ¿dónde está este Monsieur? Es imprescindible para hablar con otro, desde luego el respeto, pero ante todo saber de qué se habla y manejar datos en vez de fantasías. En este caso, Antonio Falacia. hablaba de que el capitalismo es incompatible con la vida. Luego lo amplió a la vida amplia. Pero claro, desde Einstein y antes también, sabíamos que toda realidad es relativa. Es decir, que si no se puede comparar con otra, pues es una pura vaguedad, es bla, bla, bla. De modo que esa vida amplia, Antonio, ¿dónde se ha dado? ¿Dónde se ha dado? Sí. ¿En qué momento histórico Sí. se ha dado? O ahora, ¿en qué lugar? Se ha dado evidentemente espuriamente, se ha dado en pocos momentos. Hombre, ¿En yo, cuáles? el primero que me viene a mí sería el verano del 36 en Barcelona, por ejemplo, con las colectivizaciones y el corto ¿Y verano eso de la fue el anarquía. momento de la vida amplia? Desde mi punto de vista fue un bonito momento en el cual se podía imaginar una vida amplia. Pero bueno, evidentemente la cosa duró muy poco. La vida estrecha tiene mucha más genealogía y la vida, y la vida de la escasez tiene mucha más genealogía que no la vida de la prosperidad que usted Pero plantea. Antonio, pero- en la historia de la humanidad vamos a tomar en consideración lo que pasó en el 36 aquí, como Eso en Barcelona, un sí. testimonio, digamos, comparable. Usted me ha preguntado, yo le he contestado. Claro, pero si yo, por me ejemplo, parece tú que me allí preguntas- durante unos meses se pudo imaginar lo que podía ser una vida comunitaria, con colectivizaciones, sin A mí la- esto me sin- parece emocionante, Antonio, No, pero me parece que podía, igual que en la Ucrania de Néstor Magnó también, que en algunos momentos históricos se ha podido vivir o vislumbrar sociedades en las cuales se podía vivir con cierta grandeza, sin la sombra de la tiranía, que ha durado poco, evidentemente, pero lo que estoy diciendo es que yo, hoy en día, crec que la vida amplia aquesta que jo dibuixava és molt difícil de viure. Qualsevol família... y entonces le propones una cosa muy difícil a los demás. Una cosa muy difícil, ¿no? Sí, a los demás. O sea, si tú estás mirando a Néstor Magno en Hungría durante unos meses, Claro, claro. lo que pasó. No, una cosa muy difícil no. Una cosa prácticamente titánica. ¿Y por qué que pides es cosas titánicas? Bueno, si soy anticapitalista, al es lógico que lo que social? pido es algo titánico, es petarnos el capitalismo. Claro que es titánico, claro que es difícil, es complicadísimo. Lo que no puede ser es que delante de la injusticia y del hambre y de la miseria, uno diga, pues bueno, como es una cosa muy complicada de hacer, me voy a hacer socialdemócrata, voy a esperar Pero a ver lo que me perdona, dan. en tiempos de Magno había más prosperidad que Vamos ahora. a hacer una no. cosa. Bien, están haciendo entonces la petición titánica. Bueno, El estamos aquí Capital, viviéndola. ¿Cuándo se publicó el Capital? Uy, no sé, 1840 y pico, ¿no? No, en el 48 fue el manifiesto. En el caso de Venezuela, es un señor que ha conseguido, el señor Chávez, porque ese es el origen, empobrecer brutalmente a un país, diciéndole que con tal de hacer la revolución ya estaba bien. No importaba ponerse a pasar hambre o ponerse a sufrir opresión, ¿no? Alguna gente pudiera estar inconforme por fallas de nuestro gobierno,
que no arreglaron la calle, que no llegó la luz, que se fue el agua, que bueno, que no conseguí empleo, que no me han dado mi casa. Bueno, pero eso no es, eso podrá ser cierto en muchos casos. Pero bueno, de todos modos... ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Las primeras necesidades básicas para cubrir las criaturas. ¿Qué más da? Sí. Lo que está en juego el 7 de octubre no es si asfaltaron o no la calle. Lo que está en juego no es si me han dado la casa o no me la han dado. Lo que está en juego es mucho más que eso, camarada. Nos estamos jugando la vida de la patria. No importa que andemos de... Es que es lo que digo, es que no llego yo a entender tampoco este tipo de manifiestos como algo lógico o lo que sea. No importa que estemos en la puta mierda, no importa que estemos más tirados que una mierda. Lo que nosotros nos va la vida es no perderla. Y te lo está diciendo, es no perderla. Y si ya no tienes luz, no tienes asfalto, no tienes recursos, no tienes nada, y te lo está dando de las fallas que él mismo dice que tiene en su sistema, pues no entiendo, no llego yo a entender si lo que quiere dar es un mensaje rollo Leónidas de da igual que aquí tengamos una muerte segura, vamos a darlo todo porque de ello depende que siga próspero lo que es nuestra casa. Pero si no tienes una puta mierda y te ves invadido por quien sea y encima le atacas con mierda, propaganda de mierda, pues no sé, no entiendo. Es que no llego a entender de verdad. No importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución. La revolución. Es que no le importa que la gente no coma, no le importa... no te importa que la gente esté descalza, sin asfalto, sin herramientas para poder labrar, sin comer, sin nada, pues es que estás esperando a que alguien venga y abuse de esas criaturas y se haga con el país como prácticamente estáis haciendo ustedes. Esa sí que es la palabra que está en crisis. A mí lo que me asombra de esta propuesta de Antonio, por ejemplo, o de la señorita, es que es independiente de lo que las personas voten. Es decir, ¿cuántas personas están con tu posición ahora, digamos, de 1 a 10? Con mi posición, que en vez de votarlas ahora, pues no sé, chequeo la mano, no sé qué. Igual, sí, no, quiero decir, las conmigo? últimas elecciones, ¿cuántos sacaste? En las últimas 4 diputados. Y cuando yo me presenté 10 diputados, pero no tiene nada que ver esto. ¿Cuánto tamaño tiene el Parlamento? 135. 135. 4 de 135. Es un buen quebrado. No, pero primero dijo incompatible con la vida. Cuando yo le dije en serio, dijo, bueno, con la vida amplia, que luego ya la precisó que fue unos momentos del 36 en España, cuando Companys mataba a Mansalva por allí. Pero bueno, a Baños le parece que en ese momento hubo la vida amplia. Baños tiene la sensación de que hace más por la humanidad el empleado que el creador de empleo. Claro, esto es un disparate completo. Además está basado en que el creador de empleo trabaja menos que el empleado, lo cual es obviamente mentira, porque si el empresario no trabaja hasta el triple que el empleado, simplemente se va a pique su presa. Pero la especialidad que ha permitido a Occidente llegar donde está es precisamente que le dices al empresario, cuidado, si no te sale, yo no te voy a ayudar. Ahora, también te digo que si te sale, tampoco te voy a expoliar. Sobre esta base, sobre la base de que el trabajo rinde al hombre y se lo puede crear, la hora o el año de trabajo ha rentado tan mucho más que en las sociedades donde esto no sucede, o sea, donde hay servidumbre, donde hay esclavitud, que simplemente se ha impuesto aquella sociedad donde el trabajador podía apropiarse los frutos de su trabajo. Toda la película que monta Baños, que por decir Baños, pero en fin, que viene de Marx, es que una causa inexplicable no se toma en cuenta que los grandes empresarios son gente que viene el 99% de ellos del pueblo más bajo. O sea, por ejemplo, Owen, el creador de la primera empresa con 3.000 operarios, trabajaba desde los 6 años y estaba muy orgulloso de haber trabajado desde tan jovencito para ayudar a su familia. Bueno, si ahora te fijas en las grandes fortunas, por ejemplo, Carnegie, Morgan, Robert Bosch, el de la bujía, Karl Rice, el de las lentes, todos son ustedes que vienen del pueblo y se hacen a sí mismos. La idea de que el empleador le roba al empleado es tan grotesca, pero sin embargo está. Tú dices, no hombre, el que crea empleo, el que es capaz de realmente producir riqueza real, no fantástica, pues ese es el hombre de mérito. ¿Por qué no se miran las cosas un poco como son?
en vez de con este camelazo, por ejemplo, de que los ricos no van al cielo, los empleadores no son filántropos, los buenos son los empleados que quieren trabajar lo menos posible, y los buenos son las mujeres, pues continuamente acosadas. ¿No te acuerdas de La rebelión de Atlas, el libro ese de la Ayn Rand? Que es una pesadez, es un tocho de miles de páginas, pero el argumento central es que los grandes empresarios, las grandes mentes del momento se van de huelga, y estamos hartos de que vayan de huelga los empleados. Ahora nos vamos de huelga nosotros. El mundo queda inmediatamente paralizado, congelado y se va al garete. Pero qué disgustos, qué preocupaciones, qué sobresaltos me causa ver que mis congéneres estudian tan poco, dedican tan poco rato a informarse de lo que hablan, a saber lo que dicen, con qué soltura se pasan al dogmatismo. Por ejemplo, todo el mundo lleva el móvil puesto. En el móvil está la biblioteca de Babilonia elevada a la 100ª potencia. ¿Quién lo consulta para saber? Porque ahí está el saber. Ya no hace falta universidad. Ya lo tenemos. Oye, pero ¿en qué empleas tu tiempo? ¿En qué empleas tus minutos? ¿En mirar los likes? No, mire, yo ahora mismo... ¿Que generas? utilizando... Bueno, entonces, ¿cómo te quejas de tu posición? Si lo que buscas en Profesor Internet Escotado, es el ¿sabe mal ombligo. interrumpirle? Es que ya os digo que este hombre solo lo que tenía era perlas y compartía con los demás, compartía educación, que es lo que verdaderamente le hace falta al ser humano. Y no una educación de libro ni de respeto, sino el conjunto de todas ellas para que verdaderamente podamos tener el potencial que vamos buscando. Pero ya os digo que esto no es algo que sea nuevo, esto ya lo vemos, que está pasando, pero que no nos interesa ver, o que tenemos algún tipo de barreras arquitectónicas que uno mismo se crea por estar en un sitio de confort y esperar a que los demás reaccionen por uno mismo. Y ya os digo que yo estoy un poco como descolocado, porque no se basa en qué es lo que yo pueda hacer o deje de hacer, sino que si verdaderamente no está esa unión que nos define como personas y no como conceptos o como estereotipos o como sociedades o ya os digo, es que estamos tan engañados y tan oprimidos a la hora de poder expresar una libre opinión que prácticamente hoy quien dice la verdad que no esté coaccionado por esas influencias que hay tanto sociales como de esa gente que de alguna manera se supone que está para regularizar estas cosas que nos encontramos en la vida a día, porque es que es lo que os digo, ¿quién nos cuenta la verdad? Justicia, igualdad, es igual que hipocresía, lo vamos a hacer como una similitud en el cual la comparativa sea la igualdad es un mamotreto del cual se benefician solo unos o unas pocas, por decirlo así, porque tanto una ley jode y de alguna manera pues hace que los que de verdad deben de cumplir ciertas condenas o no salir de la puta... Yo es que os vuelvo a decir, justicia no hay y todo lo que nos queda, lo que nos queda es hipocresía de esta igualdad, pero que nos da a todos, porque lo que más se habla verdaderamente en las redes no es de eso mismo, de que tú cada vez que accedas a las redes sea para información, para educarte, para de alguna manera poder afrontar esas limitaciones que te pone la vida en sí misma y ciertas limitaciones físicas que se van produciendo, entre otras cosas, y no tenemos ese concepto de lo que es una noticia, o la tenemos en un concepto muy difuminado, bastante opaco, de los cuales pues creemos muchas veces que se forman negocios a través de los ministerios
por aquello de la violencia de género y todas estas mierdas que se llevan ahora y todas estas historias que ya os digo que tenéis que ver, tanto la parte a lo mejor más cómica para intentar asimilar o digerir un poco toda esta hipocresía de mierda que hay, o directamente ver lo que la justicia y nuestros abogados, o la gente que nos defiende o que de alguna manera lucha por nuestros derechos, pues ve que desde los ministerios se jode la marrana de tal forma que verdaderamente no se habla de cosas que son de importancia o de extremada relevancia, como el caso de la niña esta y del tío ese asqueroso. Y yo os digo que es lamentable tanto una historia como otra, porque lo que estamos hablando es de gente que aun siendo reconocidos, de los cuales se les puede atribuir pues adicciones o se le puede atribuir problemas psicológicos o cualquier tipo de historia, siguen haciendo totalmente impunes ese reclamo agresivo. Ya os digo que este en concreto es esa manera que tiene la sociedad de intentar luchar por los derechos y la totalmente o nula capacidad que tiene uno de poder inclusive defenderse aun teniendo pruebas, porque las redes sociales, ya os digo, este tío se dedica a amenazar a otro, a decirle que va a ir con él solo, con no sé cuánto, con no sé qué, que es más listo, que se lo va a cargar, que le va a hacer no sé cuánto, que le va a tirar botellas, que le va... Siempre cosas que tienen que ver con agresión y con no... vamos a averiguar las cosas a hostias tú y yo. No. Este violentito, por decirlo así, se acuna o se sube a la hora de decir que vais con más gente, que sus seguidores, que la gente que está intoxicada como es, pues va a ir con él por aquello de que tiene a Miguel Frontera, que le está diciendo lo que sea, y es por aquella reacción a los vídeos que hace Miguel Frontera, de los cuales unos reaccionamos pues de aquella manera, de las cuales pues prácticamente o nos suda la polla o vemos aquellos conceptos que nos pueden beneficiar, por tanto por nivel emocional como para nivel cognitivo o pedagógico, y vemos en contraposición este tipo de personajes como este, de los cuales ya os digo que es que yo qué sé, es que con un pelo de los huevos de Miguel, yo creo que se lo hinca bien hincado, como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, de los cuales ya os digo que no me veas. Con un pelo de los huevos de Miguel, se lo mete así por donde sea y este tío cae. Pero claro, vuelvo a decir, si Miguel tomara represalias por lo que este personaje llega a amenazarlo y amedrentarlo en las mismas redes, de los cuales no sé si no tiene denuncias pendientes, pero conozco gente que tiene 20 denuncias, 20 juicios contra otra persona y no se le ha hecho absolutamente nada. Y comprendo, vuelvo a decir, que sean personas que estén desquiciadas, ya sea por adicciones o ya sea por complicaciones médicas de origen psicológico o cualquier historia así, pero os vuelvo a decir, esto hace que después no veamos la gravedad de las cosas y que de alguna manera pues nos sude la polla o no tengamos esa consideración que se debería de tener a la hora de acordarnos de esas personas que verdaderamente pues pueden ser un precedente o pueden ser un aliado contra lo que verdaderamente estamos pasando, y lo que son es la mofa de eso. Como hace esta muchacha, la Carla Galeote, que yo os vuelvo a decir, parece una muchacha muy linda y eso, pero cuando la conoces ves que de linda no tiene nada. Es oscura y pérfida por aquello de lo que dice y después hace, porque
como están las cosas con lo que ha pasado, cuando hay un asesinato machista se debe exponer al asesino, no a la víctima, basta de que la culpa y el foco recaiga en ella y no en ellos. Pero que a continuación hace otro comentario referente a lo de la muchacha esta que se ha llevado a la niña por delante, y lo único que dice es eso, que la violencia no tiene género, y no lo decimos las feminazis, lo dicen los datos, lo decimos todos, no los datos ni mierdas de esas pedantes que ustedes sabéis hacer. Si el maltrato de Olivia duele en el corazón, la diferencia es que a nosotras nos duele igual todas las víctimas, y a nosotros solo aquellos, y a vosotros solo aquellas con las que podéis lanzar vuestro odio antifeminista. Y ya os digo que yo, la rabia, la repulsa, el dolor y eso, como padre y como persona empática, yo que sé, es que es tal la rabia y tal el dolor que ya os digo, si no vemos lo que pasa es porque no nos interesa, y nos vende muchísima mierda que nos creemos que encima es algo de lo cual se vuelve tendencia en las redes, y no aquellas cosas que prácticamente, pues ya os digo, quién nos miente o quién nos habla la verdad si no está vinculado a ciertas cosillas que lo hacen no ser de confianza, por aquello de que votáis a quien más confianza dé, pero votad tanto con el corazón como con la cabeza, porque estamos llegando a un límite que todo lo vemos como una mofa, o todo lo vemos como algo que verdaderamente tiene debate, como lo que ha hecho Disney ahora con su heroína o con su muchacha gordita, de las cuales ha creado una princesa Disney o un personaje Disney, como lo queráis decir, de las cuales la superación en sí misma, aunque con unos kilitos de más, pues va más allá de los estereotipos que hay sobre cierta gente con tallas grandes, y consigue ser una niña más con ciertos talentos que ya os digo que no es... Yo vengo de también estar gordo, y gordo de 130 kilos, vamos, que no es... Y mis familiares suelen ser todos rollizos de que si se ponen muy doblados se pueden confundir con un animal. Y ya os digo que no es gordofobia ni mierda de estas patológicas, ni fobia a nadie ni nada, es a la persona en sí misma cuando eres una puta basura, aunque pese lo que pese. Pero claro, vuelvo a decir, no podemos hacer estereotipos y decir que ciertas cosas son buenas, porque en sí mismas y a mí lo que peor me sienta de los kilos de más por la enfermedad que tengo es tirar de ellos. Y no solo eso, sino que he adquirido pues varias manías a la hora de comer que me han hecho, por aquello de comer rápido, no tener tiempo y otras mierdas, me han hecho tener hígado graso, que ya entre la medicación que tenía para las lesiones, pues todavía se me ha complicado más a la hora de poder pues asimilar ciertas comidas, que no se me hagan copiosas, que no me sienten más, entre otras mierdas. Y yo os digo que no es gordofobia, porque mi familia es rolliza también, el que más, el que menos, y no por eso yo tengo ningún tipo de complejo con gordos ni nada. Además, yo pues también he estado gordito, sí que es verdad que me he gustado más cuando tenía la tabla de fregar en la barriga, pero no me pesa ser como soy, con lo que me quería igual antes y me quiero igual ahora, y si vuelvo a estar los kilos que yo me gustaría estar, pues estaría igual de contento, nada más que con un objetivo cumplido personal, porque no me hace o lo estoy o no lo estoy, que eso a mí no me jode ni me hace historia. Entonces yo digo, ¿quién nos dice la verdad o qué vemos que no sepamos? Porque yo me he comido el debate de esta gente, ¿vale? De los cuales, pues, solo lo único que dicen es que ya hace 40 años, pues tenían estas cosillas en mente y sabían
hacia dónde iban muy, muy claro, tenían la idea, porque además aluden a la memoria de Suárez, aluden a la memoria de mucha gente, de las cuales ellos mismos quisieran retomar aquellas circunstancias de la vida que se llegaron a dar cuando pasó lo de el golpe de Estado, entre otras cosas, y claro, esto lo único que nos da a pensar es que se lleva muchos años gestándose, y por lo que se dice más de 40, ya venían calentitos de Franco, de antes de Franco, por aquello de que no les duró el rollo todo lo que quisieron que les durara, por aquello de la memoria histórica, de aquello de que mataban tanto a unos como a otros, a niños y el copón bendito, obligaron después a incorporar a niños en sus filas, que eran los niños de la noche, entre otros libros malditos, y cosas de estas que ya os digo que esto va de la mano de este tipo de personas, y se sabe no solo por memoria histórica, sino por aquella gente que nos cuenta, como Antonio Escotado, de que todas estas cosas del capitalismo y esa partitocracia pues ya se venía gestando desde hace años, y de los cuales ya os digo, solo tenéis que mirar el cartel para ver lo que te quieren adornar la situación, pero sabemos que el elenco de actores es algo de lo que no ha tenido mucha represión. Vamos, estos mismos 40 años los pueden hablar de los 40 años andaluces, de los saqueos a manos llenas, entre otras mierdas, y ya os digo que solo se vanaglorian y hacen quedadas para ellos y sus acólitos para hacer grande sus consignas, y de que de alguna manera a base de soltar la panoja o la panocha o como la queráis llamar, pues hacen que toda esta gente que va pues pueda comer, pueda disponer de un autobús, pueda tenerlo fácil para acudir a estas precampañas y estas mierdas que utilizan de la mano de celebraciones de sus cúpulas, porque ya os digo que estos son sus cúpulas y no es la del pueblo, como nos hacen entender. Ya os digo que es que tienen extractos de los cuales te lo dicen en toda la puta cara, y si lo quieres entender bien y si lo quieres leer entre líneas, yo ya os digo, he mirado este entero, que es igual que este, nada más que emitido por El Debate, del cual dejaría mucho a debate, más de lo que aquí han debatido, vamos, eso os lo puedo asegurar yo. Esta es la misma historia, que ya os digo, nada más que la presentación con el cartel de Mamotreto. Y esto es todo antes, toda aquella campaña que al final de esa campaña pues dieron esta charlita, de las cuales nos dejaron esta perla que ya os digo, yo la traigo de la mano de el OPPO, porque tiene bastantes perlas, entre otras cosas, y porque ha sido el más fácil de encontrar el extracto exacto que yo quería escuchar para que recordáramos toda esta mierda que ya os digo que para poder reaccionar a ciertas consignas o ciertas cosas tenéis que comeros, por desgracia, toda la propaganda populista de mierda que viene de la mano de quien nos gobierna. Hay una verdad que he aprendido. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Muchas veces nosotros sabemos que las razones se confunden, pero al final esa verdad, que es lo que creen los ciudadanos que es verdad, se traduce en decisiones de voto. Y esas decisiones de voto nos llevan o nos alejan del poder. Yo solo hace 26 años y medio que salí del gobierno, como si fuera ayer. Ayer oía una cosa en televisión, decían 25 años, no, 26 y medio. Hay una verdad que he aprendido. Sí, ya os digo, hay una verdad que he aprendido, y es a saber
expresar lo que verdaderamente he vivido, por aquello de no me cuentes cómo está la sanidad, que la vivo de primera mano, no me cuentes cómo está el trabajo, y más si tienes ciertas limitaciones de las cuales te impiden todavía más incorporarte a una vida laboral estable, entre otras mierdas, si no quieres estar en bolsas de eso, de TTT y cosas de estas así, que no te dan una estabilidad de una mierda, entre otras que hay, que ya sabemos el tipo de mafia de mierda que llevan, como puede ser las loterías y las apuestas del Estado, pueden ser inclusive la ambulancia y el tema este del sistema sanitario. Y todo esto ya os digo que nos recuerda que este hombre tiene toda la razón, que la gente vemos solo lo que queremos ver, y que ellos nos lo adornan con esas palabras que nos hacen, que extraen de la voz populi, y que de alguna manera pues lo utilizan como consignas para que a través de las elecciones pues puedan estar ahí. Pero claro, no vemos la manipulación y todas las mierdas que hay, que si vemos o hilamos finamente, cuando este hombre dice lo que dice, aquí podéis mirar la cara de Pedro diciendo qué polla se le acaba de escapar, entre otras cosas. Y Zapatero, que a la misma vez os digo que está como mirando y hace de mirar para el lado como si le ha escapado algo, un detalle muy importante, de los cuales Zapatero está como diciendo no reacciones porque ya tengo más talante, tengo más tablas, y aquí este hombre, si miráis en todo el vídeo a Pedro I el Hermoso, no puede estar quieto mirando para un sitio, para otro, intentando despejar el nerviosismo que tiene por lo que se le acaba de escapar a sus 26 años y medio de presidente electo. Entonces, ya os digo, esto es para hacerlo mirar, ver si verdaderamente nos dicen la verdad o quién es el que nos miente o cómo nos lo hacen ver, y si no vemos lo que pasa es porque no nos interesa o no queremos verlo. Esto es un tema que ya os digo que para mí tiene mucho sentimiento y no es bueno, es bastante encontrado, de los cuales veo que, ya os digo, hay formas de poder pues echar mano a que no se descontrole la historia, que por decirlo malamente, cada loco tenga su médico del cual lo pueda asistir y no esté pues generando ese conflicto social que tenemos hoy por hoy, y de alguna manera pues no estar hablando de las mierdas que prácticamente pues nos interesan, o como la mierda que nos cuenta la Galeote o que nos cuenta la del Ministerio de Guardado, nos cuentan todas estas acólitos a ciertas mierdas, y nos hacen que veamos la verdadera crudeza de las noticias, que para eso están las noticias, para eso están las redes y los medios de comunicación o divulgación, para que de alguna manera compartamos o reaccionemos a ciertas cosas que verdaderamente pues se deberían de tomar en consideración, porque si no lo tenemos o de alguna manera no tenemos esa visión de lo que nos están haciendo, pues ya os digo que la sociedad siempre va hacia algún tipo de encontramiento chungo, y de los cuales solo, y siempre lo digo, la miseria solo atrae al miedo, y el miedo al caos y la destrucción, y esto lleva esa carrera autodestructiva que no llego yo a entender cómo cojones pues no salimos de verdad entre todos a manifestar estos hechos, a decir estamos hasta la misma polla, hasta el mismo coño, hasta la misma coronilla, hasta donde estés más harto de lo que tienes que estar, porque estamos viendo como
por las libertades de unos se ven suprimidos los derechos de otros. Y yo vuelvo a decir, y recordando el caso de la niña esta o del hombre este que ha hecho esa mierda que ha hecho, tanto la madre como el hombre ese, vamos, los dos casos, tanto el hombre como la mujer que ha hecho esa puta mierda. Recordad que es que se podía tomar alguna, joder, se podía haber echado mano a poder hacer algo y se ha pasado totalmente por el forro la polla. Y aquellos que creemos que encima están intentando hacer algo, están a lo suyo, y a mí que pollas me cuenta si no es mi casa. Si no es mi casa, a mí que pollas me cuenta. Y ya os digo, hay tantos temas y tanta historia que manda los cojones seguir callados y que no ardan las redes sociales con este malestar y con esta historia de verdad que nos están metiendo con embudo, que ya os digo, que yo ninguno de estos dos llegaría a pisar hasta talego. Por mi parte no deberían ni de entrar en el talego. Por mi parte es que no deberían ni de pisarlo. Esta gente no se merece eso, Esta gente no se merece eso. Ya os digo, al igual que no podemos disfrutar de esas personas que se han ido, pues ¿para qué seguir disfrutando de estos hijos de la gran puta que no sirven para una mierda? Pues ese es el concepto que yo tengo, que no lleguen ni a pisar la cárcel. Pero bueno, ya está. ¿Para qué vamos a seguir mal metiendo, intoxicando a nadie y eso? Que yo ya digo que lo único que quiero es reaccionar y de la mejor manera y más positiva, para que no sea otro más de la olla de intoxicados y eso, de alguna manera pues reaccionar para que no se quede esto en el olvido, porque hay tantas cosas que esta memoria democrática se está llevando que ya no sabe uno cómo reaccionar. Pero bueno, hoy más que nunca decir que, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense muchísimo.